Gracias, Espíritu Santo de Dios. Con nosotros nuestro hermano tiene todo. Dios le bendiga. Gloria a Jesús. Gracias. Bendito sea Dios, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Voy a poner acá. Me gusta este micrófono porque no me ocupa la mano, sino que yo lo puedo poner en el pedestal. Miren, este libro que el pastor empezó la semana pasada es el libro de Proverbios. Estamos en el capítulo 1. En la Biblia hay aproximadamente de 2 a 3 libros que son libros de sabiduría. Uno de ellos es Proverbio, el que estamos estudiando, y el otro es Eclesiastés. Pastor, no sé si Cantares cae dentro de la sabiduría, ¿no? Poético ese, ¿verdad? Sí, pero esos dos básicamente son libros de sabiduría. Entonces vamos a estudiarlo, porque es importante que el cristiano tenga sabiduría. Por eso que dice que el cristiano es sabio. ¿Pero por qué? Porque obedece la palabra de Dios. Cuando tú la atesoras en el corazón, entonces te hace más sabio, ¿verdad? Dice así, mira. ¿Saben lo que quedamos la semana pasada? Sí, del 8 en adelante vamos a leer hasta donde el tiempo nos alcance. ¿Verdad? Dice, vamos a leer sobre la amonestación de la sabiduría, versículo 8, capítulo 1, versículo 8. Cuando lo tenga dicen amén y vamos a leer, voy a leer algunos versículos, pastor, hasta donde me alcancen. Quedan ahí como 19 según el reloj, pero bueno, vamos a ver lo que Dios hace conmigo. Dice así, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, lo tragaremos vivo como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todo una bolsa. Hijo mío, no andes en camino de ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de las ciudades dice sus razones. Lo voy a dejar hasta ahí, mientras tanto, pastor. ¿Cuál leíste? Hasta el 21 leí, ¿verdad? Mientras tanto, si se puede, seguimos. Si no, amén. Gloria a Dios, lo que Dios decida, ¿verdad? Mira, me gustó mucho la petición que hizo Javier sobre la persona de 14 años que a esa edad tiene un espíritu de rebeldía, ¿verdad? Aquí está haciendo una amonestación, la Biblia, enseñando sabiduría, pero está hablando primeramente en el versículo 8, como un padre le habla a un hijo. Él dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, lo primerito. Claro, esto se está refiriendo a un hogar cristiano, pastor, no donde haya pleitos y contienda, y tú no vas a oír instrucciones. Y no desprecie la dirección de tu madre, debe ser en un conjunto. Si alguien quiere participar, pero si no, yo sí, leo el otro versículo, dice, la razón que él le da este tipo de consejo al hijo, oye, porque le dice, porque adorno de gracia será a tu cabeza, primeramente, a tu cabeza, y dice, y collares a tu cuello. Eso es importante, ¿verdad? Que la persona tenga su cabeza, en la cabeza que se determinan que las decisiones que un individuo va a tomar, pastor. Por eso él le está hablando de esta manera, las instrucciones que uno debe de seguirlas. Recuérdense que es un libro que habla de sabiduría. Esto es sabiduría. ¿Usted quiere participar? Sí. Eso que dijo usted, que esto es solo para los cristianos, no. Esto es para todo el mundo. En general, porque yo recuerdo, yo no sabía de la Biblia, yo no sabía de nada. Entonces, mi mamá nos instruyó
disciplina. Y entonces yo me crecí respetando a mi mamá. Yo nunca le falté respeto a mi mamá, y hasta este momento yo no le faltaba respeto. Yo pienso que esta palabra es para todos. Bueno, sí, lo que sucede, le voy a dar la mano al pastor, solo le quiero contestar a él, fue que usted no escuchó lo que yo dije, claramente. Porque si me hubiese escuchado, hubiese entendido que de la manera que él está hablando, son personas que han adquirido que es pastor en un hogar cristiano, ¿sí, pastor? Sí, lo que dice el principio es aplicado para todos. Para todos. Pero Claro. se está refiriendo que esto más sucede, parece a referirse a un hogar piadoso, donde se honra a Dios, donde la palabra del Señor se toma en cuenta y donde un hogar fundado en el temor a Jehová. En el temor de Jehová. Muchas gracias, pastor. Usted lo mejor ni ahí se hubiese dañado. Sí, pero no era que te quería hacer, sino que quería quizás que entendiera la razón que yo estaba diciendo. Porque el principio es para todo. El principio es para todo, porque vamos a decir en un hogar que hay contienda, que no conozcan el temor de Dios. Si no lo conoces, tú no puedes instruir porque tú no conoces. A eso me refiero, pero entonces le está diciendo, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Si es cristiano, la instrucción tiene que ser buena. Pero si no es cristiano, que no ha entendido todavía, no ha entendido estas cosas. José, yo lo que debo entender es que yo me crecí en un ambiente católico. Me enseñaron de Dios. Me enseñaron de Dios, porque a Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque allá se dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. A mí me enseñaron de Dios. Claro. Entonces en mi hogar yo no le oí a mi mamá una mala palabra. Yo no le oí que nos tratara gloria a Dios, qué bueno. de cosas. No, en la casa no se oía mala palabra. Y mi mamá no creció sola nosotros. Solamente ella, porque mi papá se fue. Pero lo que te quiero decir es que nos conocimos de Dios. Claro, ¿verdad? Sí. Yo conocí de Dios desde pequeño. Pero como decimos, no habíamos aceptado a Cristo como de verdad. Hay que servirle porque adorábamos ídolos. Claro. Pero lo que te quiero decir es que mi mamá nos instruyó fuerte a nosotros. Gloria a Dios. Y con una educación, ¿verdad? También respetando. Así es. Dice el versículo 9, oye, bueno, ya esa es la razón, la hablamos. La razón de estas instrucciones que se está dando, ¿verdad? Él le está dando. Pero en principio el escritor lo pone como él se lo está dando a un hijo, pastor, pero en realidad es Dios que está diciendo todas estas palabras. Oye, ¿por qué? Porque dice, porque adorno de gracia serán a tu cabeza, primero, y collares a tu cuello. Ahora en el 10 dice, hijo mío, y aquí viene el consejo, ¿verdad? Que todos los que estamos acá de alguna manera u otra tenemos hijos, y si lo instruimos en el temor de Jehová, porque ya el pastor lo leyó en el versículo 7 la semana pasada, el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. Si no hay temor, las cosas no andan bien. Temor a Jehová, pero no un temor de cuco, sino un temor de respeto, de reconocer su soberanía, de reconocer que las cosas que Él hace son para nuestro propio provecho. Temor reverente. Temor reverente, eso es. Dice, hijo mío, oye, ahora, eso es ya, él le da el consejo primeramente, pero después, hijo mío, si los pecadores, es decir, que los padres no están ahí, pero le está diciendo antes de que suceda, si los pecadores te quisieren engañar, no consientan. No, es fácil, pastor, de entender, ¿verdad? Si usted quiere decir algo. Sí, al principio como un padre a un hijo, pero yo, trabajando nosotros como hijos de Dios, entendemos que nosotros como hijos de Dios tenemos el discernimiento del Espíritu Santo. Amén. No podemos tampoco dejar que los impíos nos engañen. No. Porque muchos por allá creen que son evangélicos, no saben lo que están diciendo. Y nosotros tenemos más de la sabiduría de la calle, que hemos dado la calle y secular tenemos la sabiduría de Dios. Amén. Ellos no lo tienen. Amén. Por tanto, no podemos dejarnos engañar por los inconversos. ¿Entiendes? Es muy importante en eso. Sí, mira, y el pastor ha hecho un punto muy bueno porque, entre comillas, el mundo piensa que los cristianos somos tontos. Sí. Creen eso, que pueden engañarnos, ¿verdad? Yo no digo que a cualquiera de nosotros nos puedan... Claro, no somos perfectos. Claro. ¿Verdad? Pero uno tiene que ser, si estudiamos lo que dice la Biblia y creemos lo que está escrito y la atesoramos en nuestros corazones, porque hay veces... Y lo pongo de ejemplo, que a mí me han pasado situaciones que me pasa algo y el versículo me llega después. No, tiene que ser antes, para yo poder tomar la medida preventiva. Claro. ¿Entendieron lo que yo les dije, pastor? Sí, claro. Sí.
Oye lo que dice el 11, dice, estos son los pecadores, si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre. Oye, son criminales. Sí. El padre le está haciendo la amonestación al hijo para que esas personas que digan, vamos a hacer esto, no consientan. Dice, vamos a derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Pero eso está malo, pastor, ¿verdad que sí, de camino? Bueno, Al inocente no se le puede poner trampa, a nadie se le debe de poner trampa, para eso es que estudiamos la sabiduría. Dice el 12. eso es lo que está pasando Sí, hoy si día. quieres participar, ¿verdad? Rosa, eso es lo que está pasando hoy día. Tú crías a tus hijos con valores y le enseñas unos patrones, unos cánones dentro de tu hogar. Y la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero el enemigo está allá abajo, velando y diciéndole lo contrario de lo que tú le dices. Entonces por eso tú tienes que meterlo en la sabiduría de Dios y hacerle entender que lo que hay allá afuera es pecado y que te va a tratar de entorpecer tu línea de pensamiento. Tienes que estar enfocado en Dios, porque si te desvías, por ahí te va. Mira, Por eso tú ves esos jóvenes que están sin Dios y sin esperanza, perdidos, porque no tienen un norte. y yo siempre lo he dicho, no se le pone como la carreta delante al caballo, ¿es verdad, pastor? Sí. Lo que hemos aceptado a Cristo ya en nuestra vida adulta, la gloria sea de Dios, ¿verdad? Amén. Pero lo que han venido desde todavía más pequeño, pastor, que han tenido la dicha de que el Señor lo llamó tan temprano o en un hogar cristiano, todas esas herramientas las tienen primero que uno. Y yo le voy a poner el ejemplo conmigo mismo, conmigo, ¿verdad? En el caso mío. ¿Tú crees que si yo hubiese sabido todas estas instrucciones que están acá, Amén. cuando yo tuve mi hogar, hubiese tenido el resultado que tengo hoy? Por supuesto que no lo hubiese tenido, pastor. Definitivamente. ¿Por qué? Porque mi carreta iba adelante y el caballo iba detrás, eso es lo que pasaba. Pero no nos sintamos amargados por el hecho de que vinimos a los pies de Jesús, aunque llegamos en un momento donde muchas cosas nos han pasado en nuestra vida. Lo importante es que llegamos, ¿verdad? Sí, lo importante es que llegamos. Dice el 13, Vladimir, yo creo que tú participes también, me perdonas y si fui tan a veces tan tajante contigo, ¿no? Con eso. Pero espérate, oye cómo siguen pensando los transgresores, dice, los tragaremos vivos como el Seol. ¿Cuál es ese? El versículo 12, Okay. y enteros como los que caen en un abismo. Oye lo que dicen los pecadores en el 13, hallaremos riquezas de toda clase. Eso es mentira, pastor. Déjenme decirle, quien te invite a robar, porque tú es lo que están invitando a robar. Sí. En pocas palabras, esto es robo. Sí. Lo que los pecadores están... El consejo que el Padre le está dando es para que evite ese tipo de personas. En Santo Domingo se usa mucho que se monte otro en un motor, ven, vamos a salir con una pistola a atracar, pastor. Sí, esto que también está describiendo muy gráficamente la actividad delincuencial de los jóvenes hoy en día, el pandillerismo. El pandillerismo. Donde se usa para atracar, la presión de los grupos, donde el jovencito que está en la escuela, mira, pues ven, júntate con nosotros, y tienen que juntarse porque si no les van encima. Eso es lo que estamos viendo en la realidad. Eso es la que se juntan para hacer secuestros. Sí. Mira, por ejemplo, el resultado del Nature. Todas las personas que comienzan así en la etapa de delincuencia terminan muertos en la clase. Sí. O sea, por eso el consejo a los jóvenes y aún a los adultos. La tarea del padre nunca termina, porque a veces los adultos los problemas son más grandes. Sí, así es, pastor, sí. Si alguien quiere participar, está abierto, ¿verdad? Dice el 14, dice el 13, dice, hallaremos riquezas de toda clase, porque ellos no miran la parte mala, pastor, sino el robo, es solamente lo que van a encontrar. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Estos despojos no es desperdicio, sino algún bien. El resultado del secuestro, del asalto, de la delincuencia, ¿verdad? Sí. Ajá, y dice, echa tu suerte con nosotros. Tengamos todos una bolsa
Ahora viene el consejo del padre aquí, ¿verdad? Ya después que él le abrió los ojos diciéndole al hijo, mira, te pueden engañar diciéndote tal y cual cosa, ven, móntate en un motor, ven, ponte una pistola aquí atrás, ven a... Pues lo estoy poniendo al plano de hoy, ¿verdad? Sí. Ajá. O por ejemplo lo que él decía, la de 14 años, ¿verdad? No sé quién es, por eso no estoy mencionando nombre, ¿verdad? Sí. Pero a una de 14 años ya que empieza a tener, Sí. mira, no obedezca a tu mamá, vamos a Sí. salir, capémonos, dile que tú vas a dormir en mi casa Sí, hoy, ¿verdad? pero Vamos fumando un tabaco de marihuana. todo ese tipo de sinvergüencería es Así posible, es. pastor, todo eso, Así sí, comienza. sí, así que comienza. Y dice, el 15 viene el consejo, dice, hijo mío, oye cómo lo llama, oye cómo nos llama, hijo mío, no andes en camino de ellos. Aparta tu pie de sus veredas. Las veredas son los caminos, ¿verdad, pastor? Sí. Aparta tu pie de sus veredas. Oye la razón. 16. Porque sus pies corren hacia el mal. Ciertamente corren hacia el mal. Ciertamente. Dice, sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Oiga, pastor, la intención que llevan, ¿qué es? Sí. Hace años. Matar. Exacto. Sí. Porque el que va a derramar sangre no va con A buena delinquir, intención. delinquir. Claro que sí. Delinquir. Miren, todos los que estamos acá hemos visto montones de videos. Sí. Un motorista se para Sí. con otro atrás, Sí. el otro se desmonta y lo primero que hace es que le da con lo que tiene en la mano al individuo. Quizás Ay, lo sí. corta, pastor. Sí. Lo atraca, le lleva Ay, sí. todo. Ay, sí. Y si la persona se revela, le quita hasta la vida. Eso lo hemos Sí, visto, pastor. Y el problema es que cuando lo atrapan, Ujú. los padres, mi hijo era un muchacho. Sí. Nunca era malo. ¿O no? Mi hijo era un buen muchacho. Ajá. Pero ¿por qué está haciendo eso? Yo soy un muchacho. Ajá. Hay una señora que le coge a su hijo preso y dice, pero mi hijo es bueno, él no ha hecho nada, lo único que hace es que atraca y roba. Eso es lo que ella dice. Pero él no mata, él atraca y roba. Sí. Esa señora, Sí. Hay que aprender. Probablemente el niño llevaba cosas robadas a la casa y los más se beneficiaban. Probablemente, no estoy diciendo. no viene, Pero pasaba por ahí. no viene de un hogar cristiano, pastor. Cuando ella minimiza una Sí. acción de esa naturaleza diciendo que él nada más atraca y roba, pero que no mata, Exacto. es decir, quiere decir, bueno, no hace gran cosa, Exacto. según la visión de ella. Exacto. Eso significa, tú sabes, que no tiene sabiduría, no tiene temor Amén. de Dios. En ese hogar no hubo que instrucción. Oye, hijo mío, Exacto. porque las instrucciones, ¿dónde vienen? Sí. Oye, hijo mío. Enseña el hogar. ¿Verdad que sí, pastor? El oye, hijo mío, ¿qué es lo que va a hacer cuando tú le hablas a un hijo y le dices, oye, hijo mío? Es que tú le vas a dar instrucciones. ¿Para qué? Amén. Para que tenga una vida digna. Tiene derecho. Dice más aquí el versículo 17, oye, dice, porque en vano se tenderá la red, es decir, el plan, ¿verdad? Podemos decir, pastor, ahí, en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. 18, pero ellos a su propia sangre ponen acechanza, su propia sangre es su vida. Exacto. Porque la misma Biblia dice que la vida está aquí, en la sangre. ¿Dónde está la vida? En la sangre, pastor. A su propia sangre dice que ponen acechanza y a sus almas tienden lazo. ¿Qué es eso, tienden lazo? Déjame hacer esta pregunta. ¿Qué es eso, tienden lazo? Trampa. Trampa. Pero está hablando de alma acá. A sus almas tienden lazo. Y correa. ¿Estar en qué? En reja, en prisión, pastor. Sí. Cuando tú eres, practica ese tipo de cosas, por eso que Jesús lo dice claramente, y si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Todos los que estamos acá, bueno, no conozco la vida de todos, ¿verdad? Pero voy a hablar en sentido personal. Amén. De alguna manera u otra hemos tenido, nosotros hemos vivido encerrados en prisiones hasta que el Señor Jesucristo nos libertó. Definitivamente. Algunos viven presos de la pornografía. Es una prisión. Eso es lazo a su alma. Lazo. Porque estamos hablando de lazo al alma, pastor, al hombre interior. Lazo a su alma. ¿Verdad que sí? Vive preso. Otros en vicio de drogas, pastor. Esos son lazos a su alma. Otros en promiscuidad. Sí. Otros en borracheras. Esos son prisiones hasta que Dios tiene que libertarte. De la única manera que nosotros somos libres, si Él nos liberta, pastor. Otros en vanidades.
¿Otro qué? En vanidades. En vanidades, sí. Hay muchísimos tipos de vanidades. Pastor, es más, la Biblia encierra que todo. Porque solamente vemos los pecados fuertes, ¿no? El pecado del carácter, hay que ver todos. Pecado de carácter, sí. También de ponerle mucho freno a nuestra lengua. Miren, porque dice que la vida y la muerte está en poder de la lengua. Lo que uno dice, cómo lo dice, ¿verdad? ¿Cómo lo dice? Yo escucho mucha audiolibros, por así decirlo, ¿verdad? Donde habla de eso. Yo la Biblia la leo, pero personas que Dios le ha dado luz también yo la absorbo. Bueno, no retiene lo bueno y desecha lo malo, porque no es que todo lo que diga una persona tiene que ser necesariamente así, pero tenemos que asimilarlo. Mira, dice, pero ellos, el 18, pero ellos su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. El lazo es un lazo es, pastor. Sí. Está dura. Sí. En el barrio de donde yo vivía, yo recuerdo así cuando uno estaba ya subiendo esa cosa y tú has fumado. ¿Te preguntan? Sí. ¿Qué es lo que te están entendiendo, pastor? Lazo, porque después que te enganchen la fumadera y el consumo de cosas que son malas, ¿qué está, pastor? Ya tú estás atado, estás preso. Dice más, tales son las sendas son caminos. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, porque este es un pecado escrito en la ley de Dios. La codicia, pastor, es un pecado dentro de los 10 mandamientos. Todo lo que está hablando acá, que ellos hacen eso se encierra como codicia, pastor. ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? Dice, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida a sus poseedores. Es decir, que el que vive, muchas personas tienen el Dios dinero. El dinero no es malo, el dinero es bueno. Y el dinero no podemos rechazarlo siempre y cuando sea bien habido, pastor, y bien trabajado. Pero usted o yo no debemos de hacer un Dios del dinero. Voy para la iglesia, sí, pero tengo que... Y lo cambiamos, pastor. Y tengo que hacer tal cosa, sí, pero tengo hoy que hacer un overtime. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. A los asuntos del Señor hay que prestarle atención, y esto es importante lo que estamos hablando, ¿verdad? Dice, oiga, el 20 dice, ahora, la sabiduría, a pesar de que estos son libros de sabiduría, dice la Biblia que Cristo es sabiduría de Dios. La sabiduría aquí va tomando cuerpo, pastor, desde aquí en adelante. Vamos a encontrar que la sabiduría se compara como si fuera una persona. Desde aquí en adelante, en el libro del Proverbio, vamos a encontrar que la sabiduría es como si fuera una persona que estuviera hablando. Pero la sabiduría es Jesucristo, dice la Biblia. Cristo, sabiduría de Dios, pastor. ¿Lo dice, sí o no? Sí, lo dice. Dice más, dice, la sabiduría clama en las calles. ¿Y cómo es eso que clama en las calles? Vamos a ver. Cuando te ven gente predicando en la calle y diciéndole a la gente que se arrepientan y vengan a Cristo. Eso es la sabiduría dando su voz en la calle. Dice, alza su voz en las plazas. Oiga que hace mala sabiduría. Dice, clama en los principales lugares de reunión. Este es un lugar de reunión, pastor. Este es un lugar de reunión. Dice, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Habla la sabiduría. No sé, lo comenté aquí a todo, pastor, pero creo que se lo dije también a usted, ¿verdad? Que antes de yo haber aceptado a Cristo como mi Señor y Salvador, cada vez que yo pasaba por una esquina y estaban predicando, aunque yo seguía caminando, el oído se me quedaba y todavía un bloque y algo, si oía, yo todavía escuchaba ese era el llamado del Señor para conmigo, llamando, ven, porque la sabiduría da que llama. Claro. Dice que da su voz dice, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas, dice sus razones, dice las razones, la sabiduría. Ahora el 22 dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Eso es una amonestación ya ahí.
¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Nosotros somos directamente a los simples, a los inexpertos, a los que se dejan persuadir. A lo que se... Bravo, pastor. Mire, no le pudo haber buscado mejor definición. ¿A quiénes? A los que se dejan persuadir. Dice, y a los burladores, y los burladores desearán burlar. Y esto es típico muchas veces de la juventud, porque a mí me pasó, pastor, sí, a mí me pasó, yo en la escuela me reía tal pastor de lo que no, de cuantas cosas yo veía que eran a mis ojos, pastor, tonta, o que yo veía que una persona era medio así, cosas, eso me causaba risa a mí. Pero a Dios no le gustan los burladores, déjeme decirle esto. Francamente, a Dios no le gustan los burladores porque tú no sabes por qué situación está pasando fulano, pereceo, para que tú te burles. Por ejemplo, yo a veces hago chistes que ya me he calmado un poco más. Pero esa es mi naturaleza, pero no es para ofender a la gente, déjenme decirle. Porque hay burla y hay chistes de buen gusto, pastor. ¿O es el cristiano tiene que estar encadenado como que no se puede reír? Yo pregunto. Como que un santurrón. Un santurrón. No, ¿Es eso la actitud del cristiano? No, porque la Biblia dice estar siempre gozoso. Pero el gozo del Señor es mi fortaleza. El Señor. Yo recuerdo un anciano, Ajá. de una iglesia ecuatoriana, a muchos años atrás. Él era un buen hermano, un hombre de Dios tremendo predicador, pero siempre andaba serio. Y decía, en la Biblia yo nunca encuentro que Cristo se rió. Eso no es verdad. Pero obviamente tiene que haberse reído Cristo. Claro que Cristo se... Era un ser humano. Era un ser humano. Y si tú lees las palabras, muchas de esas palabras están llenas de humor. Es El más, sentido del humor. sí, es más, Cristo le puso a los hijos de Zebedeo Boanerges, que significa hijo de trueno. Pero no era una burla, sino que pues, estos muchachos eran bien traviesos, eran moletosos. Cuando Cristo tuvo que ponerle hijo del trueno, pastor, era porque eran Miren lo que el versículo 22 termina diciendo, dice, y los insensatos aborrecerán la ciencia. En la Biblia, cuando vemos la palabra ciencia, se refiere a la enseñanza de Dios, pastor. No al laboratorio. No al laboratorio, sino a la ciencia de Dios. A eso se refiere, ¿verdad? Dice que los insensatos, ¿quiénes son los insensatos? No tiene sentido. Un insensato, uno que no le dicen cualquier... Sí, carente de sabiduría, eso es Nancy Bravo, Nancy. Un necio. Un necio, sí. Oiga, el 23, ahí, pastor, un minuto más o dos. Sí, claro. O ya está bien, así. Sí, no, Dice, él vuelve y exhorta en el 23, volveos a mi reprensión, he aquí, oiga la promesa, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Y eso una vez yo se lo tuve que decir a un pastor que es de las pocas veces donde aparece la palabra espíritu con E minúscula. Pero yo me imagino que eso fue el escritor, pastor, y lo dejó y se quedó así. Porque aquí está hablando de que él va a derramar, he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, pastor, ¿verdad? Sí. Es el Espíritu Santo acá. Aunque esté en letra minúscula, claro. porque uno tiene que... En la Biblia, déjame decir, la palabra espíritu, Si lees el contexto te vas a dar cuenta que es el Espíritu Santo. que es el Espíritu Santo, exactamente. Normalmente lo vamos a encontrar con letra mayúscula, la E, cuando es Espíritu Santo. Cuando es letra minúscula, normalmente o es el Espíritu del mundo o es otro espíritu, ¿verdad? O el Espíritu humano. Pero aquí, cuando dice que él derramaré sobre vosotros es un plural. Sobre vosotros, dice, y os haré saber mis palabras. Yo creo que lo voy a dejar ahí y le voy a decir el porqué. Si nosotros no leemos la Biblia, el Espíritu Santo no puede hacernos saber sus palabras, pastor. ¿Eso se entiende? Entiendo, porque esta es la palabra de Dios nos habla. Él dice, oiga lo que dice, volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. ¿Cuáles palabras? La que hemos aprendido. Eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo. Por ejemplo, a veces yo estoy normalmente en disertación, pastor, como estamos ahora, ¿verdad? ¿Cómo me llegan los versículos? Es el Espíritu que me lo trae. Ni lo he estudiado esos versículos, sino, pastor, a usted le pasa eso. A todo el que predica le pasa eso. Que tú estudias un tema, pastor, pero el Espíritu te lo arregla como él va. Pero si nunca lo ha estudiado la Biblia, el Espíritu no te lo puede traer. Entonces esta sabiduría no es solo
leerla, es aplicarla en nuestras vidas, lo que tenemos que hacer, sí. Yo creo que podemos ya, pastor, cerrar, ¿verdad? Mire, lo vamos a dejar en el 23, quien continúe va a continuar en el 24, ¿no? Que esto es precioso, pastor. Yo de verdad que me gustaría que me den más chance de la sabiduría. Pero ya te quedaste ahí. Sí, ya me quedé ahí, ya está ahí, pero ya me quedé. No, pero lo que me refiero es que siguen capítulos Claro. más hasta allá, porque después, oiga lo que sucede, que más para adelante van a aparecer capítulos, versículos que no, como si no guardaran relación uno con el otro, pastor. Por ejemplo, un consejo, como yo le dije al pastor en estos días cuando Vladimir lo iba llevando, dice el perezoso en su corazón: no saldré hoy porque el león está afuera. Para no trabajar, oye lo que dice en su mente. Oye lo que dice el vago, el perezoso: no saldré hoy porque el león está afuera. ¿Y qué es lo que hace un león? Que se lo come. Pero para él es todo, tú sabes, busca siempre motivo para no, una excusa para no trabajar. Después del capítulo 8, vienen versículos que son como uno, siguen así, pastores, que no tienen, parece que no tienen relación, pero son bonitos de todos modos. Vamos a orar. Gracias, Padre, tú has hablado en la noche de hoy, Señor, bendito eres, Señor. Así como dice Jesús, Señor, porque Él es mi maestro y el maestro de cada uno de los que estamos acá. No son solo los oidores, sino los hacedores de tu palabra, Padre Santo. Pon candado a nuestra boca, Señor, que la necesitamos muchas veces, Padre Santo. Pero que cada vez que vayamos a hablar, como dicen las Escrituras, Señor, que hablemos con cántico, con salmos, Señor, que sean palabras que sean edificantes. Yo te pido ahora que nos lleve a nuestros hogares sanos, salvos, Señor, que te quede con nosotros tu presencia, que tú eres el Dios Todopoderoso, que te amamos, te veneramos. Bendice esta congregación, a cada hermano, a nuestros hijos, a cada uno de los que están acá, bendícelo. Y enséñanos más cada día en el nombre de Jesús. Gracias, amén, gloria a Dios. Dios le bendiga a todos, sí. En el 24, pastor. Sí, en el 24. Sí. Te bendiga, José. Amén, Dios le bendiga, pastor. Hace un cántico antes de pedirnos. El próximo, ya Hermana Beatriz terminó su mes.